ramal de política obrera para dialogar un poco sobre esta crisis gubernamental. ¿Cómo anda, Ramal? Andrés Batistela lo saluda y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal, Andrés? Gusto saludarlo, como siempre. Marcelo, ¿qué es lo que está viendo de todo esto que estábamos charlando? Bueno, lo que empezó a suceder desde el resultado electoral del domingo. Bueno, creo que es una crisis política que tiene como manifestación superficial, bueno, la derrota electoral Ujú. y como telón de fondo la incapacidad completa del gobierno para poder lidiar con una crisis histórica de la Argentina. Ujú. Empobrecimiento masivo, 42% de pobreza, un hipotecamiento nacional que está cercano a un Producto Bruto Interno Nacional entero. Entonces, bueno, la imposibilidad de lidiar con este cuadro de fondo y la perspectiva eh, de que, digamos, un acuerdo con el FMI que todos ellos comparten como salida agravará más todavía esta situación, Ujú. bueno, ha hecho estallar al gobierno por los aires. Da la impresión de que en estas horas se está discutiendo un acuerdo precario que va a dar lugar a un recambio de gabinete que, más que con aquello que se decía, ordenar la gestión, mejorar el desempeño del gobierno, etcétera, es simplemente una suerte de ajuste de cuentas. Es decir, bajamos tres muñecos de un lado, bajamos otros tres muñecos del otro, ¿no es cierto?, en la pretensión de encaminar la crisis. Este acuerdo precario también es la confesión de la debilidad de los dos sectores que se han enfrentado para poder encaminar la crisis. Cristina Kirchner intentó llevarlo a Massa a la jefatura de gabinete o al Ministerio de Economía. Ujú. No fue posible porque Massa lo interpretó como un intento de correrlo de la sucesión presidencial. Bueno, y Alberto Fernández intentó, o por lo menos consideró la posibilidad de rearmar un gobierno con la CGT, los gobernadores y algunos movimientos sociales, como el movimiento Evita, y se dio cuenta que tampoco tenía quórum para eso. Ujú. Entonces, esta tregua precaria es la confesión de la debilidad, ¿no es cierto?, de los dos bloques. Eh, Más allá de esto, la crisis ha dejado una pérdida de autoridad política de las dos facciones y le diría, Andrés, principalmente del kirchnerismo, Ujú. porque estos audios de la diputada Vallejos y la propia carta de Cristina, ¿no es cierto? Sí. Es decir, ahora nos enteramos de que ellos sabían que se estaban llevando adelante políticas de ajuste. La diputada Vallejo, por ejemplo, también sabía que había votado una ley de movilidad jubilatoria que iba a dejar a los jubilados sin el ajuste por inflación en el momento más inflacionario. Sí. Entonces, han salido a destapar esto porque perdieron las elecciones. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no intentaron frenar el ajuste, por ejemplo, cuando se votó el presupuesto 2021? El kirchnerismo tiene una importante banca de diputados. Entonces, acá todo el mundo se cayó la boca a ver si el ajuste pasaba. ¿No es cierto? Si hubieran ganado las elecciones, Ujú. en este momento estaríamos hablando de la ética de la inclusión o, como ha ocurrido más recientemente, de la cultura del goce, Ujú. ¿no es cierto?, que era lo que se hablaba hace 2 semanas. Como se perdió, ahora hablamos del ajuste, pero el kirchnerismo ha quedado como una banda de encubridores. Ujú. Esto es muy claro y indudablemente la población lo tiene que ver. Ahora, a la luz de lo que se está discutiendo, es decir, que ha habido un ajuste,
que el empobrecimiento es general, que los jubilados han sido el pato de la boda, es indudable que el movimiento obrero tiene que intervenir en esta crisis. Nosotros pensamos y vamos a llevar adelante una campaña en las organizaciones de trabajadores, en los barrios, dirigida, ¿no es cierto?, a realizar asambleas, pronunciamientos, movilizaciones con la agenda del mundo del trabajo. Uh-huh. Si me permitís, Andrés, quería comentarte una cosa Sí. que me parece llamativo. En uno de los audios de Fernanda Vallejos, ella dice que esto no se arregla ahora con parches, Uh-huh. por ejemplo, con un bono Sí. para los jubilados, que lo que habría que hacer es derogar la actual ley de movilidad jubilatoria. Uh-huh. Entonces, esta confesión, que por supuesto lo único que revela es que votaron ese ajuste a sabiendas de lo que significaba, tiene que servir no para que ellos se rectifiquen, sino para que el movimiento obrero tome las riendas de esta crisis y salga y se movilice colocando la agenda que hoy está en riesgo. No nos olvidemos que, en definitiva, a la hora de discutir cómo se sale de esto, las únicas ideas que se escuchan son eliminar la indemnización por despido, derogar la legislación laboral, aumentar la edad jubilatoria. Bueno, tendríamos que encarar una gran deliberación y una gran movilización por todos estos objetivos. Marcelo, apelo a sus conocimientos como economista, en este caso, para consultarle, en parte de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, se habla del Fondo Monetario Internacional, del ajuste y a la vez de la interna, ¿no? De mejorar el poder adquisitivo. ¿Es compatible un acuerdo con todo lo que tiene que ver con las restricciones externas, acreedores privados y Fondo Monetario, y en la interna mejorar la ecuación para argentinos y argentinas? ¿Serían cosas compatibles? No, indudablemente que el Fondo Monetario va a exigir un ajuste, pero creo que en este punto, en este momento se están indudablemente barajando un fuerte debate al interior del gobierno, Uh-huh. y probablemente, Andrés, este sea el debate de fondo. Es decir, más allá de las rencillas por el gabinete, esta es la discusión de fondo. Creo que Alberto Fernández y muchos otros, y en parte Cristina Kirchner también, Uh-huh. sostienen o piensan que el acuerdo con el Fondo Monetario va a iniciar un periodo de inversiones en la Argentina. Uh-huh. Es decir, va a facilitar el ingreso de capitales, esos capitales van a crear trabajo. Bueno, esta hipótesis aparece, te diría, cuestionada por el escenario internacional en primer lugar, porque en el mundo también hay enormes tensiones financieras. La emisión de dinero que se hizo para afrontar la pandemia recreó todas las tendencias especulativas. Bueno, y hay fenómenos que en cualquier momento podrían estallar, como por ejemplo la quiebra de importantísimas compañías inmobiliarias en China, que podría desatar un vendaval financiero y una suba de las tasas de interés, Sí. que por ahora no se estaba contemplando. Una situación de ese tipo esterilizaría el gran objetivo que ellos piensan que debe tener un acuerdo con el FMI, que es reanudar una corriente de financiamiento a la Argentina. Uh-huh. De lo que no se va a salvar la Argentina es de los ajustes que, como contrapartida del reciclaje de la deuda, el FMI va a reclamar. Claro. Entonces creo que el kirchnerismo está en una línea de tirar la piedra y salir corriendo. Uh-huh. Es decir, yo te firmo el acuerdo con el FMI, yo te lo avalo, pero ya estoy haciendo las valijas del gobierno para no hacerme cargo de sus consecuencias. Uh-huh. ¿Qué resultado se le ve a todo esto? Es difícil, ¿no? Predecir, ninguno acá es el oráculo, Marcelo, pero ¿usted qué ve a corto plazo, digo, de acá a fin de año?
Bueno, indudablemente que ahora tenemos todo el proceso electoral. Ujú. El gobierno, ¿no es cierto?, va a tener o va a actuar, ¿no es cierto?, bajo la vigilancia severa de fondos internacionales y capitales que están en la Argentina atados con alfileres Ujú. y dispuestos a retirarse y a desatar una corrida no solo cambiaria, sino eventualmente bancaria. Ujú. Entonces, en este cuadro, bueno, indudablemente que el gobierno está aferrado en forma casi desesperada a un acuerdo con el Fondo Monetario, donde espera justamente recobrar el financiamiento con los límites y los cuestionamientos Claro, que yo le señalé antes. claro. La gran pregunta, ¿no es cierto?, el gran interrogante es, digamos, si los trabajadores, los asalariados, los desocupados, digamos, van a asistir a esta crisis simplemente como espectadores o van a reclamar, intervenir con sus reclamos, que creo que es lo que debe hacer hoy la izquierda, lo que por lo menos nuestra corriente va a hacer, que es orientar y organizar el interés de los trabajadores detrás de las cuestiones que esta crisis amenaza severamente, porque en este desenlace no solo están en juego puestos en el gabinete, sino que luego lo que se pone en cuestión es el rumbo que va a tener el salario, las jubilaciones, los derechos laborales. Bueno, en todo esto hay que poner una enorme lupa, ¿no es Seguro, cierto? seguro. Marcelo, como siempre, le agradecemos por su lectura, por su análisis. Le mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta pronto. Chau, chau. Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera en Canal 5 Santa Fe, y esto va a estar en Agencia de Noticias DERF. Vamos a